Bienvenidos a Visiones Compartidas. Vamos a continuar en esta serie de programas dedicados a la cultura de la imagen. Debemos reconocer que la imagen cinematográfica, los relatos cinematográficos, la discursividad cinematográfica es un elemento central, esencial de la cultura visual contemporánea. Quizás podría ser el gran signo del discurso y de la experiencia icónica de nuestras sociedades. Y en ese sentido tenemos la fortuna de contar con un invitado que ha trabajado de manera profunda, brillante, inteligente en las implicaciones de la cinematografía respecto a la sociedad, a las identidades, etcétera, en particular las cuestiones de la visibilidad, la visión. Se trata del maestro Daniel González. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a disfrutar esta conversación y bueno, en ese sentido me gustaría pues ya entrar un poco en la charla, en el diálogo, Daniel, retomando lo que señalé al comienzo, esta idea de que la cinematografía puede contribuir de alguna manera a plantearnos el problema de la visibilidad de experiencias del mundo, de prácticas culturales, de grupos sociales, de identidades, quizás de una manera mucho más explícita que lo que lograron otros sistemas u otras formas textuales, por ejemplo, otras formas discursivas, precisamente por la obviedad de la propia imagen. Claro, y por la supremacía del cine, ¿no? Si pensamos en las nuevas expresiones de tecnología digital, ¿no? Tanto en cámaras fotográficas que ya pueden tomar video, o propiamente el cine digital, que sería una derivación del cine, pues el cine sigue teniendo una supremacía cultural impresionante. Es decir, la gente sigue queriendo ir al cine, ¿no? Es decir, uno va un sábado o un domingo a cualquier centro comercial donde hay estos grandes malls con salas que exhiben películas y son multitudes, son multitudes. No cabe duda que el cine es el gran arte del siglo XX. Yo sí sigo convencido que es el gran arte del siglo XX y que muy pronto terminó por regular el tiempo libre de la gente. Es decir, la gente sigue pensando en su tiempo libre en algún momento ir al cine o rentar películas. El cine tiene una supremacía cultural de la que probablemente ya ni siquiera nos damos cuenta. Contamos nuestra vida como si se tratara de una película. Nuestros sueños los evocamos como si se trataran de filmes que hemos hecho nosotros mismos. Entonces, este poder y esta capacidad de seducción del cine, no pienso que alguna otra expresión artística lo tenga actualmente. Quizás dos asuntos ahí en lo que acabas de decir me gustaría que comentáramos un poco más. Por una parte, esto último que acabas de señalar, la relación entre el cine y el sueño, por ejemplo, que tradicionalmente lo que habíamos tenido es una reflexión que, para darle un estatuto a la imagen cinematográfica, refería a la imagen onírica. Claro. Pero probablemente podemos encontrar la vía de regreso. Claro. Donde efectivamente la imagen onírica, como bien lo está señalando, la imagen del sueño pueda explicarse a través de la imagen cinematográfica. Sería una vuelta de tuerca muy interesante, ¿no? Claro, porque además la gente, tú seguramente lo has vivido como cualquiera de la gente que nos escucha, alguien relata su sueño y dice, es que era como una película, claro. Lo viví como una película, ¿no? Si tú en un sueño ves un tigre, nadie te puede decir que no viste un tigre, es decir, lo experimentas, te da miedo, te causa asombro, exactamente lo mismo que ocurre en el cine. Y tienes razón, ya es un camino de vuelta. Ahora los sueños están contaminados, por utilizar esta palabra quizá no muy adecuadamente, de lo que ocurre en el cine. Claro. ¿No? María Zambrano, esta gran escritora española, decía que lo maravilloso del cine es que nos permite soñar despiertos, ¿no? Que es un sueño despierto que recuerdas, bueno, platicamos un poco antes del programa, cómo el cine tiene esta capacidad de visibilizar, de abrirnos puertas, pero también de ocultarnos. Claro. Y un poco esta idea del cine como una
vivencia despierta, remite también a esta idea freudiana de los sueños diurnos. Claro. A dos ideas me remite que me parecen interesantes. Por una parte, esta noción freudiana del sueño diurno, de la fantasía, y por otra parte, a una idea de un mitólogo muy importante, Joseph Campbell, que él hace una definición muy interesante de la relación entre el sueño y el mito, y señala un poco este carácter de los sueños como mitos particulares, dice, y los mitos como sueños colectivos. Sí, probablemente la cinematografía sea una de esas formas del sueño colectivo que, como bien señalas, interviene, redefine, aporta elementos referentes para el propio sueño particular o para el mito particular, que siempre el mito particular será una versión del mito colectivo, ¿no? Claro. Fíjate, un tutor mío del doctorado me comentó alguna vez algo que me causó extrañeza, pero que me parece fascinante. Dice que él está convencido que la gente que no ve cine tiene menos elementos para resolver los problemas. Y me parece maravilloso, es cierto, es decir, el cine no solamente, bueno, hablando de esta relación con el sueño, pero el cine también te ofrece formas de resolución de problemas y de conflictos en tu vida cotidiana que quizás son subyacentes, implícitos, pero en el imaginario de todas las personas hay muchas imágenes cinematográficas que inciden, un poco pensando en el subconsciente freudiano, que tiene formas de manifestación, bueno, a través del sueño, de los actos fallidos, pero pareciera que el cine es un gran acto fallido, ¿no? De una u otra forma se manifiesta todos los días en la vida de las personas. Y también un poco en este sentido de que a través del relato cinematográfico, como en las tradiciones literarias, a través de los relatos, se problematiza la experiencia, la vida. En algún sentido el cine sería, al igual que la literatura, como un territorio donde se pone a prueba la experiencia, la realidad, los problemas humanos. Y en ese sentido es una fuente de reflexión, es una fuente pedagógica, pero también es una fuente de un etos, ¿no? Podríamos decir que en algún sentido el cine contribuye a la configuración de un etos, de unas reglas de acción, etcétera, ¿no? Sí, es un logos, es una estética, ¿no? Pienso mucho, bueno, ya ves, bueno, tú lo conoces mejor que yo, probablemente, todo este debate intenso del realismo cinematográfico y el constructivismo cinematográfico. Es decir, todavía hoy seguimos preguntándonos si el cine es un reflejo de la realidad o si el cine construye su propia realidad. Si todavía hay gente que va al cine porque piensa o cree que está viviendo, es decir, que está teniendo la posibilidad de ver cosas que existieron, que acontecieron, que no podría ver de otra manera, ¿no? Como si el cine fuera simplemente un reflejo de la realidad. Bueno, yo soy más constructivista, como tú seguramente, y bien sabemos que el cine construye su propia realidad, que eso es lo fascinante. Tiene es un carácter analógico con la realidad muy poderoso, pero ha terminado por construir sus propios mitos, sus propias convenciones, sus propios sueños que la gente experimenta, porque hay cosas que no podemos vivir más que a través del cine. Claro. Ahora, sin embargo, también hemos de reconocer que esta capacidad cinematográfica de construcción de un mundo posible, participa también en el mundo no cinematográfico, por decirlo de alguna manera. Es decir, si de un lado tiene la potencia de construir una representación propia, un universo propio, también tiene una multiplicidad de vasos de comunicación con el mundo de la experiencia, pues bastante enfáticos, proliferantes, interesantes. Tanto así que justamente empezábamos este diálogo pensando en la relación entre el cine y la íntima experiencia de la imagen en el sueño, ¿no? Que parecería vehicular las pasiones, los intereses, las expectativas más singulares de las personas, ¿no? Claro, y sí, porque yo sí creo que sería un gran peligro, es decir, el cine ha tenido tal fuerza y tal capacidad de autonomía, lo entrecomillo, que también es peligroso pensarlo fuera de los contextos culturales y sociales en los que se genera, ¿no? Es decir, que hay veces que olvidamos que las películas no están en el vacío cultural, ¿no? Es decir, quien las lee desde un lugar específico y la película también se articula y se construye desde un lugar específico
que coincide con el mundo de los espectadores, pero a veces olvidamos eso y quizá por eso la gran fuerza de seducción que tiene el cine hollywoodense, porque pareciera que se escribe desde un no lugar o tiene esta enorme estrategia de construir sus películas como si no hubiera nadie que las contara. Bueno, las famosas tesis del cine clásico hollywoodense que borra las huellas de su enunciación. Claro. Pareciera que nadie lo cuenta, que nadie detrás, que la vida por sí misma aparece ante la pantalla y eso también es muy peligroso, porque puede ser el germen para una utilización de las imágenes fuera de contexto. Y además inocente e irreal, digamos, ahora Claro. sí que en este sentido de la presencia y de la efectiva pregnancia de la imagen y del relato cinematográfico en la experiencia, en la vida de las personas y de los individuos. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte para ver una información y regresamos en un momento para seguir en este diálogo con el maestro Daniel González sobre cine y cultura. Al iniciar el siglo XXI, nuevas visiones de la sociedad y la información surgen y se imponen ante los virajes de la historia contemporánea. El acceso a la información es evidente, pero no garantiza en absoluto procesos originales de pensamiento. A pesar de que el conocimiento se basa en la información, ésta, por sí sola, no construye saberes. Regresamos en esta conversación que tenemos con Daniel González sobre cine y cultura y hace un rato nos quedó pendiente un lado de una discusión que traíamos sobre el carácter social del cine. O sea, a mí me gustaría regresar un poco al asunto. Tú señalaste muy bien que, digamos, en contra de todos los futurólogos y las pitonizas que anunciaban que el cine iba a terminar con el video, con el DVD, antes se dijo lo mismo con la televisión. El cine parece más vigoroso, ¿no? Claro. Parece más robusto, más fuerte, ha pasado todo lo contrario. Yo tengo la impresión de que en buena medida, o uno de los factores que contribuyen a esta fortaleza del cine, no solamente por la importancia económica de esa industria, que es un elemento muy importante que no debemos dejar pasar por alto, pero implica también como un ritual social, una experiencia social, es decir, ir al cine es un acontecimiento social en el que justo lo que hago de una manera quizás más explícita que con la televisión es compartir, digamos, un sueño con otros. Claro, sí, porque uno entra a la sala oscura y en forma deliberada uno decide desconectarse de alguna manera. Uno fija la mirada hacia un punto, hacia una pantalla en blanco y hacia determinadas regiones dentro de esa pantalla. Uno decide no hablar, aunque bueno, esto cada vez es más difícil porque la gente habla, contesta el celular, bueno, es mucho más difícil, pero ciertamente uno decide deliberadamente desconectar, incluso corporalmente, ciertas posiciones que se utilizan en otros momentos de la vida cotidiana. Pero lo que tú dices creo que es muy interesante, uno interactúa alrededor del cine. Claro. Aunque esté callado, cuando uno se ríe, cuando hay una escena hilarante o cuando la gente llora o está aterrorizada en una película de terror, uno está interactuando con los otros, uno comparte, ¿no? Y después todo eso que uno vivió lo lleva fuera de la sala cinematográfica y lo comparte con otros. Las famosas discusiones después de ir a ver una película. Y que esa película, no le solemos dar atención a esa película, la que ocurre fuera de, la pantalla, que también es una película. Es decir, esta capacidad de narrar y de relatar algo que vi, la película termina siendo otra cosa, porque cada uno le va poniendo sus vivencias, sus sueños, sus deseos a eso que está contando. Claro, y en ese sentido ese segundo filme es un filme que se construye
colectivamente, porque se Claro, construye en el diálogo, claro. en la discusión que tienen las personas una vez ha terminado la función. Y también me hace pensar un poco que esta suspensión, esta suerte de burbuja que hacemos los espectadores cuando entramos a la sala de cine, que tiene como antecedente un acto, un ritual social, generalmente, claro, se pueden dar las expectaciones individuales, pero generalmente vamos al cine con otros, ¿no? Claro. Entonces hay un proceso de invitar al cine a otra persona, de ir al cine, de repente de salir a cenar o a caminar y platicar, digamos, hay una dinámica social, un ritual social atravesado por una suspensión de la socialidad. Eso es muy interesante, ¿no? Claro, claro. Por una puesta entre paréntesis del vínculo para poder conectarnos con ese relato que nos pone en una experiencia como onírica, ¿no? En el sentido que lo estábamos señalando hace un momento. Me parece interesante cómo hay una especie de doble actitud cuando vemos el cine. Por un lado, la suspensión, que tú muy bien señalaste, tiene uno que olvidarse en algún sentido de quién es, de sus preocupaciones económicas, de si tiene que entregar un trabajo o no en la escuela. Ese tipo de cosas tienen que dejarse de lado para que puedas tener la experiencia fílmica, que es como es la condición de toda experiencia estética, digamos. Pero también la actualización de lo que eres, ¿no? Porque en realidad nunca puedes ver el cine desde un lugar neutral. Sí, pero sí, lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo, aunque a mí lo que me parece fascinante es cómo la recepción de las películas ha cambiado. Ese público vociferante de la época del mudo, que hablaba e interpelaba a los personajes y gritaba, que bueno, era otra forma de interactuar incluso entre los propios espectadores. Lo curioso es que cuando llega el cine sonoro es un público que se calla. Claro. Y entonces aprende otra manera de interactuar. Y bueno, lo mismo ocurre, me parece condenable que la gente use el celular durante la película, pero todo eso forma parte de cómo la gente también lleva parte de su vida social al cine. Es decir, ciertamente hay una suspensión que es lo que prevalece, pero pareciera que la gente no quiere dejar de estar conectada con ese mundo, ¿no? Claro. Pero hay el público, el cinéfilo, que siempre censura eso, ¿no? Justamente invocando la necesidad de suspenderlo todo para disfrutar la película. Ahora, las formas de interacción de ver una película en el hogar, a través de la televisión, han terminado por invadir el propio espacio de las salas cinematográficas. De ahí que yo creo que la gente habla tanto, hace tantos comentarios, porque es como si viera la película en su casa, donde no está a oscuras y donde la gente permanentemente está intercambiando visiones, concepciones del mundo, ¿no? Entonces, el público también se ha modificado y yo creo que está por hacerse un estudio profundo y sistemático sobre el público cinematográfico y cómo ha cambiado a través del tiempo. Claro, sobre las nuevas experiencias de fruición, sobre los nuevos rituales, Claro. sobre la relación con el espacio, el uso del espacio cinematográfico, del espacio de la sala, es singular en los últimos años, ¿no? Como bien lo está señalando. En principio, el espectáculo cinematográfico pone una clara distancia entre el espacio imaginario de la pantalla y el espacio físico en el que te instalas. Claro. Pero bajo el principio precisamente de la burbuja, ¿no? Ahora parece que quizás los procesos se dan simultáneamente, ¿no? Ese proceso de suspensión con el proceso de la actividad o el ritual compartido, que como bien dices implica la invasión de la dinámica doméstica en la dinámica pública. Sí, el cine es un rito de paso. A mí siempre me ha gustado esa idea, ¿no? Es decir, a través del cine tú confirmas cosas que has vivido fuera de la sala, pero también aprendes muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, obviamente la sala también como un territorio para ocultar a los adolescentes que empiezan a explorar la sexualidad, ¿no? Digamos, que esto es, bueno, quizá ahora ya no tiene tanto ese poder porque la gente tiene afortunadamente la posibilidad de ejercer su sexualidad fuera de esos territorios oscuros. Claro. Pero emblemáticamente el cine es un lugar... era ese refugio, ¿verdad? Claro, Sí. y sigue siendo un rito de paso simbólico. Si a través del cine yo transformo, se reconfiguran muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese poder fascinante del cine hará que perviva todavía por mucho tiempo, ¿no? Ahora se han modificado las condiciones de recepción de
del propio producto cinematográfico a través de las salas o del sonido fundamentalmente, ¿no? Esta apuesta por por el realismo, ¿no? Por el Claro, realismo, por el ¿no? hiperrealismo, que es lo que quería decir, ¿no? Sobre todo del cine hollywoodense, pero que en realidad es una realidad que se ha reconfigurado a partir del propio cine, ¿no? El cine mismo es la autorreferencia para lo que vemos actualmente, más que la realidad. Claro. Hay un aspecto de la experiencia cinematográfica que me gustaría introducir y que tú has reflexionado. Este asunto de cómo el cine pone en juego un diálogo de la mirada, o probablemente también de un conflicto de la mirada, no lo sé. Es decir, en principio el cine se funda sobre una confluencia de miradas constitutiva, digamos. El espectador que dona su mirada a la mirada de otro, digamos, o que pone su mirada en los ojos de otro. Si no hay esa experiencia fundacional, no hay cine. El espectador mira con los ojos del director, ¿no? Y ahí empieza el diálogo. Pero además también al interior de la propia representación hay una triangulación, una multiplicación de los intercambios de la mirada que implica un diálogo, pero que probablemente también implique obstáculos, conflictos, etcétera. Claro, hay una puesta en escena de la mirada, que es algo que yo trabajo y me ha interesado mucho. Evidentemente las miradas de los personajes, ¿no? Que me muestran lo que ven, pero también me ocultan lo que ven. Por ejemplo, en el cine de terror esto es clave, pero está la mirada de la cámara, ¿no? O la mirada del director, si pensamos en un cine de autor, que de alguna manera la cámara se asimila al ojo del director. Pero creo que y la mirada del espectador que está siendo conducida a través del montaje o de las estrategias típicas del lenguaje cinematográfico, pero la experiencia cinematográfica es una experiencia de cruce de miradas, donde muchas miradas se entrecruzan y hay puntos de intersección que seguramente es en los que tendríamos que poner atención, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi mirada se cruza con la mirada de un personaje que ve fuera de campo, que a su vez ese fuera de campo está construido a través de un montaje alternado, de un montaje paralelo? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de ese cruce de miradas? ¿Qué pongo yo con mi mirada? Porque mirar no es solamente el acto fisiológico de registrar físicamente un objeto. Mirar es una práctica cultural. Cuando yo veo, pongo algo en esa mirada, en ese acto del ver y del mirar. Claro, y es este sentido que muy bien señalas de la mirada como una experiencia de orden, claro, biológico, por supuesto, pero también perceptivo, intelectivo, cultural. Claro. Permite reconocer que la cinematografía también contribuye a visibilizar experiencias, a visibilizar formas de ubicarse ante la realidad, a visibilizar formas de ser también, ¿no? Y si pudiésemos hacer como una gran enciclopedia de la imagen cinematográfica contemporánea, seguramente sería muy interesante reconocer cuáles son las formas de vida, las descripciones del mundo, los relatos que el cine cuenta de nuestro mundo. Claro. Y fíjate que pienso que hay una suerte de vuelta a los Lumière, ¿no? Ahora que se habla tanto de multiculturalidad, y que bueno, es un discurso así muy presente en la academia, pero también en la vida cultural. Recuerdo los primeros cortos de los hermanos Lumière cuando enviaban a sus informantes, un poco como los informantes de Sagún, a que filmaran escenas, sus famosas tomavistas en China, en Mongolia. Claro, había una mirada exótica, eurocéntrica sobre esa realidad. Pero lo cierto es que esos cortos, que luego se exhibían en las salas ante los ojos expectantes del público, que descubría que en efecto en China había cosas que le habían dicho que había, pero que ahora veía, ¿no? Aunque los veía a partir de la mirada de otro. Claro, justo en esa mirada, ¿no? Sí. Claro, y creo que hay curiosamente, una suerte de vuelta a esa intención multicultural de los hermanos Lumière, que bueno, hay que recordar que este año se cumplen 110 años de la primera función por la que se cobró, que es muy interesante que eso sea lo que celebramos, ¿no? Una función en donde se cobró la entrada y en donde el cine ingresa al mundo también de la industria, ¿no? Claro, claro, pero creo que eso es interesante ahora que se habla de identidades, de
tantas experiencias multiculturales. Por ejemplo, en las salas de cine, que tienen 12 salas, siempre hay una o dos salas que exhiben una película de otro país que no sea Estados Unidos. Digo, nos puede parecer muy poco, pero creo que tiene que ver con este reflujo y flujo de un discurso que pone énfasis en lo multicultural, en la diversidad, en la variedad. Claro. Y que, bueno, en última instancia remite también a una movilización de orden político, Claro. a una reconfiguración un poco de algunas de las fuerzas, digamos, de resistencia social, porque en ese sentido me parece que el cine también contribuye a la configuración de un discurso resistente, ¿no? Ante digamos, el torrente ideológico y político central o dominante de la experiencia cultural contemporánea. Claro, el cine incluso es huidizo, ¿no? El propio universo de las imágenes, una vez que se terminó la película, pues ahí siguen las imágenes, pero yo ya salgo. Entonces, esa suerte de intangibilidad de la experiencia cinematográfica hace justamente que escape y que haya escapado desde el principio desde 1895 a los intentos de censura, de normalización, ¿no? Incluso el cine más institucionalizado siempre fue capaz de comunicar discursos que iban a contracorriente de lo institucional. Por ejemplo, el cine de la época de McCarthy, Claro, ¿no? Cuando los guionistas evidentemente ocultaban su nombre, pero ese cine negro fascinante que hoy sigue causando admiración de propios y extraños, tiene lugar gracias a que logró hablar de lo que pasaba en la sociedad norteamericana a través de los procedimientos simbólicos típicos del cine. Desafortunadamente, pues el imperialismo del cronómetro Sí. nos está ya afectando. Claro. Y bueno, pues vamos a cerrar ya esta interesante plática con Daniel González. Sin duda nos quedan claras varias ideas, la relación del cine con la mirada, las implicaciones culturales, políticas, imaginarias de esa vinculación, la capacidad de visibilizar y también de ocultar e invisibilizar que tiene la cinematografía. Les agradecemos muchísimo su presencia y los invitamos a que participen y que estén con nosotros en los siguientes capítulos de esta serie de Visiones Compartidas dedicada a la cultura de la imagen. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diego.